Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Bienvenidos nuevamente a nuestros devocionales. El día de hoy damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos un día más de esta manera y poder aprender de su palabra. Hoy vamos a estar hablando vamos a empezar a hablar del libro de Efesios, de esta epístola, quien su autor es Pablo, ¿cierto? Y hoy vamos a estar hablando de la introducción. Lo primero que debemos remontarnos es al año 62 después de Cristo. Cuando Pablo se encontraba preso aún en una cárcel romana, esperando a poder presentarse ante Nerón, quien era el César de esa época, para poder acudir como ciudadano romano y apelar su caso y el por qué estaba en la cárcel. Él envía 4 cartas, 4 de las cartas que para nosotros son muy conocidos. La primera, de la cual estaremos hablando, es Efesios, ¿cierto? Tíquico, quien era de Efeso, él sería el encargado de llevar una carta a los Efesios. La segunda que vamos a ver es Epafrodito, que era de Filipos, y él llevaría consigo la epístola de los Filipenses. La tercera era de Epafras de Colosas, y él llevaría la epístola a los Colosenses. Y en la última, Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas, que llevaría la epístola de Filemón, que era su amo. Sabemos que estas epístolas, y principalmente la que vamos a hablar de Efesios, fueron escritas en ese tiempo en el cual Pablo se encontraba desde la cárcel. En Efesios vamos a ver relatos doctrinales, teológicos, que nos traen muchas verdades para nuestras vidas, verdades espirituales. Pero una de las cosas que vamos a ver es que en Efesios, la carta que vamos a estudiar ahora, se nos presenta la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la cabeza. Efesio no era una ciudad como las otras, era una ciudad top en esta época. Se llegó a considerar la segunda ciudad más importante después de Roma inclusive. Cuando nosotros hablamos de Efesios, hablamos de un lugar estratégico en el cual era conocida por su gran mercado, por su gran número de personas que transitaban por esta misma, en la cual se llevaban grandes transacciones dentro del continente asiático. Cuando nosotros vemos en Hechos que Pablo tuvo una oportunidad de ir y visitar a Éfeso, pero que el mismo Espíritu Santo le dijo que no les permitía ir a predicar la palabra sin nosotros conocer un motivo más que la soberanía y la voluntad de Dios. Vemos que Pablo aún quedó con un gran interés en su corazón en ir a predicar la palabra a Éfeso. Y es cuando vemos que en su tercer viaje misionero, él va, predica, y no solo predica de una manera muy audaz y feroz, sino también vemos una predicación en la cual él pudo quedarse un poco más tiempo de lo que se llevaba a quedar en los demás lugares. Vemos que él llegó a quedarse 2 años en la escuela de alguien que conocemos como tirano, y llegamos a ver que el evangelio penetró en cada centro de la provincia de Asia desde este lugar. Nosotros podemos también entender que Éfeso era una ciudad, como ya lo hablaba, en la cual se encontraba en Asia Menor, y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano, como lo mencionaba antes, solo era superada por Roma. Dentro de esta ciudad podemos ver que contaba con un gran puerto, el cual permitía el flujo de personas, pero esto también llevaba a la multiculturalidad.
Esto llevaba a que tuviera una gran influencia de culturas y por esto mismo también una gran cantidad de ídolos y religiones. Uno de los más conocidos es el templo de Diana, el cual se llegó a conocer como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo fue el mayor templo griego jamás construido, inclusive 4 veces más grande que el Partenón, pero también muy similar a él. Este era un templo muy adorado y muy conocido dentro de esta ciudad, pero dentro de este templo habitaba una de las diosas más conocidas y era la diosa de la fertilidad, la diosa Diana, como ya muchos se pueden llegar a conocer o a tener referencias de esta misma. Este era un ídolo de madera vulgar con muchos pechos, en la cual se llevan a hacer muchas inmoralidades sexuales, prácticas sexuales principalmente. Dentro de esto, debido a su localización, debido a la multiculturalidad, debido a las numerosas religiones que se practicaban, había un gran número de artesanos, de comerciantes que vivían de esto mismo. Estos, los cuales vamos a ver más adelante, llegaron a tener un gran conflicto con la predicación de Pablo, porque esto llevaba a que todas las artesanías o los ídolos, dioses paganos, pues ya no tuvieron el mismo auge y en sí las mismas ventas de lo que tal vez tenían anteriormente. Dentro de la práctica doctrinal, pues nosotros vamos a ver que la epístola a los Efesios es una epístola que muchos catalogan como una epístola muy lógica, con muchas verdades, con mucha riqueza. Algunos aún alcanzan a decir que aún nuestro entendimiento no es suficiente para poder llegar a conocer tales verdades y entenderlas dentro de la soberanía y el pensamiento del Creador. Vamos a ver que de los 6 capítulos, los primeros 3 tratan sobre el llamado celestial de la iglesia y son mayormente doctrinales. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia, lo cual nos lleva a ser muy práctico. Esta iglesia tiene una cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo y Él es el centro de todos nosotros. Nosotros nos identificamos en Él. Pero los pies de la iglesia están aquí en la tierra. La cabeza podemos referenciarla en el cielo y la cabeza, el cuerpo y los pies en la tierra, con nosotros como su iglesia. En la sección doctrinal, en el capítulo 1, vamos a ver la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2 vemos que la iglesia es un templo y en el capítulo 3 vemos que la iglesia es un misterio. Cuando llegamos a la sección práctica encontramos en el capítulo 4 que la iglesia es un hombre nuevo, es decir, que la iglesia tiene que exponer algo nuevo en el mundo y entonces el cristiano vive en esta tierra como una nueva persona. En el capítulo 5 vemos que la iglesia será una esposa. No nos hagamos a la idea de que la iglesia es una esposa ahora. Más bien, el apóstol Pablo nos dice en los Corintios, en su segunda carta 11:2, dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es como si hubiera dicho: yo os he comprometido en casamiento hoy y algún día la iglesia será la esposa. Somos esa novia esperando por el novio para celebrar la boda. Y ya luego en el capítulo 6 la iglesia es un soldado. Es que hay un enemigo contra quien luchar en este mundo. Está dando cada día una batalla espiritual en la cual nosotros tenemos una tarea y es pelear la buena batalla. Esto es parte de la introducción de lo que vamos a ver en este libro de Efesios. Mi mayor invitación es a que dispongamos nuestros corazones, que le pidamos a Dios que nos ayude a entender su palabra, a renovar nuestra mente y permitir que cada día podamos crecer no solo en nuestro conocimiento,
sino también en la manera como cada día vivimos y practicamos cada palabra de la cual el Señor nos enseña a través de este precioso libro que vamos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos la oportunidad un día más de poder aprender de tu palabra, Señor. Te oramos, Padre, para que nuestros corazones sean terrenos donde tu palabra, Señor, sean como semillas en las cuales caigan en estos terrenos fértiles, Señor, y den un fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Permítenos escudriñar tu palabra, Señor. Permítenos conocerte más a través de las Escrituras y poder glorificar tu santo nombre con cada pensamiento, con cada acción y con cada cosa que hagamos en esta vida que nos has dado por gracia y misericordia. Padre, quédate con nosotros, bendice nuestra entrada, nuestra salida y permítenos vivir cada día agradecidos por tu gracia, por tu favor y tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te oramos cada palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.